El futuro del aprendizaje es la experiencia emocional. Así decidí comenzar mi charla. Soy profe universitario y jamás entro en un aula sin haber practicado. Sea remota, sea presencial, a mí practicar una clase me da tranquilidad. Abro la herramienta, si la clase es práctica, ensayo un ejercicio. Y eso a mí me da la seguridad que necesito para entrar al aula. En definitiva, no estoy incorporando conocimiento. Ya lo hice, ya aprendí con ese concepto en la formación. Estoy practicando experiencia. Ensayo errores, ensayo ritmo, silencios. ¿Dónde puede estar la pregunta del alumno? Esa pregunta que me puede incomodar, que me puede dejar en una situación quizás que no sé, o que no sé cómo barrar la pregunta. Entonces, en definitiva, lo que a mí me da seguridad es la capacidad de práctica. En el entorno de simulación, entonces, cualquier experiencia donde yo pueda hacer práctica, en definitiva, trabaja sobre habilidades no blandas. Habilidades que no son técnicas exclusivamente. Entonces, la simulación me ayuda justamente a manejar las emociones. ¿Cómo me siento yo ante una situación de la clase? Y no estoy hablando de querer simular todo lo que vaya a pasar en la clase. Ser estrictamente estructurado. Porque, como nos pasó en la escuela, el profe nos decía, no estudies de memoria. Porque efectivamente, el profe venía con una pregunta que me desacomodaba mis ideas, yo automáticamente como alumno no sabía qué responder. Esto es lo mismo. Tengo que ser flexible. La capacidad que me da la práctica y la experiencia que me da la práctica, en realidad me da capacidad de adaptación. Si yo no sé la pregunta que ese alumno me hace en ese momento, tengo la capacidad y la seguridad ganada que voy a poder, con mis años de experiencia y con mis recursos, poder darle la respuesta que necesito. En definitiva, la simulación termina siendo clave para gestionar ese miedo. Nadie nos enseñó a gestionar la incomodidad, la incertidumbre, el impacto emocional que puede tener nuestras decisiones. En definitiva, si esto me hace mejor docente, ¿qué pasa si yo lo aplico a situaciones más cotidianas como una evaluación de performance, a un compañero de equipo que puede ser o no una situación tensa, una conversación crítica, conflictos éticos? En definitiva, prepararme para esa situación a mí me daría muchas herramientas para enfrentarme al mundo. ¿Qué nos está planteando esto? Que la falta de experiencia en entornos reales nos puede llevar a cometer errores. Como ustedes saben, los médicos tienen capacidad de, antes de hacer una cirugía, poder estar en una situación de simulacro, como la colega mencionó antes. O también, como otro colega mencionó, las horas de vuelo necesarias que un aviador necesita para tener la seguridad y experiencia de llevar tanta gente a bordo. O también los que trabajamos en empresas de software, sabemos que no vamos a desarrollar o a cambiar una característica del sistema o desarrollar un bug en producción. ¿Qué es lo que el cliente está viendo? Eso sería atroz. Eso tiene que permanecer inmaculado. ¿Dónde trabajamos nosotros? En entornos más de bajo nivel, menos riesgosos, como producción, como desarrollo, por ejemplo, o calidad. Entornos bajos que no están expuestos a medios, porque trabajamos en entornos seguros, en entornos donde el riesgo prácticamente no existe, sino que la capacidad o el foco está en aprender y no quedar expuestos. Entonces, qué importante sería practicar qué sentir. Sería muy bueno anticiparme y decir, yo en esta conversación me voy a sentir incómodo, o voy a necesitar tener determinadas habilidades blandas que me van a llevar a que la charla o la conversación que tenga sea exitosa. Sería sumamente positivo. Porque en definitiva, cuando yo practico una clase, no solamente estoy minimizando el error, sino estoy ganando experiencia, estoy ganando práctica. ¿Y qué hace, curiosamente, el cerebro con eso? El cerebro, cada vez que nosotros practicamos, no está simplemente almacenando el conocimiento que ya tenemos, conocimiento teórico que ya está, sino que lo que hace es almacenar una vivencia que se transforma en conducta, y eso va a impactar en cómo nos desarrollamos. Por lo tanto, quizás
el futuro, no vaya por aprender más, sino por practicar más. Trabajar, por supuesto, en entornos donde se pueda reducir el riesgo en cada una de las prácticas que podamos hacer. Colegas ya mostraron lo beneficioso que es trabajar en entornos seguros con prácticas que son riesgosas en el mundo real. Simuladores de extracción de petróleo, de fractura, donde exponer al alumno o al docente en esa situación puede ser sumamente costoso hasta costarle la vida. En cambio, un entorno seguro, resguardado, sin exposición, hace que el cerebro gane la experiencia necesaria para enfrentarse a la situación. En definitiva, trabajar con poco riesgo no implica reducir la incertidumbre. La simulación no la evade, no la evita, al contrario, la abraza. Y tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, no eliminarla. Si no, volvemos a hoy, a esa estructura en donde era un mundo totalmente cerrado en el que nada de afuera podía intervenir. Y eso nos vuelve una máquina sin herramientas, sin defensa. Entonces, en definitiva, lo que vamos a necesitar es no aprender a ser líderes, sino practicar ser líderes. No entender el concepto de empatía, por ejemplo, sino entrenarlo, poner en práctica. Eso nos va a generar mucho más valor a nosotros como profesionales. En la facultad tuve la posibilidad, como alumno, después como investigador, de participar en diferentes situaciones donde se lo prepara el alumno para estas situaciones. Una materia, por ejemplo, que se simula una empresa. Nadie nos prepara, si después nos vamos a dedicar a lo privado, a cómo trabajar en una empresa, a tener un jefe, a reportar lo que hacemos, y con qué calidad reportamos lo que hacemos para que el resto entienda. Cómo trabajar en equipo, cómo tener empatía. Más adelante, entré en el mundo de los mundos virtuales. En ese momento, hace varios años, era más complicada, la tecnología era como mucho más limitada, hoy se pueden hacer cosas asombrosas. Y un mundo virtual que me tocó participar fue el de la universidad. El campus universitario en la ciudad de Tandil. Muy lindo, por cierto, si lo quieren conocer. ¿Cuál es el objetivo de simular eso? Muchos estudiantes, yo parado con 17 años, como otros chicos que no son de la zona o de Tandil, ir al campus es una situación extremadamente dramática. No sabes qué vas a estudiar, no estás muy decidido, el contexto tampoco es nueva gente, no ayuda. Entonces, conocer con qué me voy a enfrentar, por lo menos saber dónde tengo que ir. No tengo un preceptor que me dice, acá está el baño, acá está el aula. En la universidad sos vos y las aulas y los profesores que van a dar sus clases. No tenés un nombre y un apellido, tenés un legajo. Entonces, conocer con qué me voy a encontrar hace que se reduzca el estrés de ese alumno o ese estudiante que se va a acercar a la universidad. Y como tesis de grado, como un spin-off de ese mundo virtual, se me ocurrió, ¿por qué no nos preparamos para lo que va a ser el mundo profesional? Mi tesis de grado se llamó Virtual Scrum. Está publicada en paper si lo quieren ver de qué se trata. Un mundo virtual donde el mundo estaba preparado para trabajar con la metodología que en ese momento era el auge, hoy lo sigue siendo, que es Scrum. Una metodología ágil de desarrollo de software. Donde estaba equipado ese mundo virtual completamente con todos los elementos que hacían posible el desarrollo de la metodología. Y donde el desarrollador estaba representado a través de un avatar. Si quieren, medio los Sims, algo parecido, para que se ubiquen de qué estoy hablando. Entonces, se desarrollaba software en un contexto virtual. Sin pensar, obviamente, 10 años antes, que venía una pandemia después, y después nos obligó a trabajar de manera virtual y remota. Pero en ese momento, el objetivo no era por sí venir una pandemia. Yo lo pensé para prepararme para el mundo real. Y sobre todo para prepararme que puedo trabajar con gente que no está en el mismo lugar que yo. Que puede estar en la India, en Argentina, en Estados Unidos. Y esos mundos virtuales nos preparaban para poder trabajar de manera remota. Estar juntos, pero separados. Entonces, en definitiva, la innovación quizás no sea por cada vez aprender más conocimiento y gestionar ese conocimiento. Yo tengo otra hipótesis, quizás ahora la gestión no pase por el conocimiento, sino por la emoción. ¿Qué sentimos cuando aprendemos? Entonces, ¿vamos a simular un mundo restricto o vamos a simular el mundo que queremos habitar? Y lo quizás mi idea es
que el mundo, con su conocimiento, no va a ser de quienes más saben, sino de aquellos que han tenido la posibilidad de practicar humanidad antes que la llegue. Muchas gracias.